Hey, hola a todos, yo soy Karina Hernández, estudiante de Psicología en CUT de Tijuana. El día de hoy abordaremos un tema bastante interesante. Hoy les voy a hablar sobre los trastornos parafílicos. Para este video he utilizado datos e información del famosísimo DSM-5 y también de diversas fuentes de internet que dejaré en la descripción de este video para quien esté interesado. Primeramente, ¿qué rayos es una parafilia? Las parafilias son definidas como una serie de patrones de conducta sexual y sexual en la terminología literal, no en la terminología psicoanalítica, en la que el deseo, la excitación o el placer dependen gran medida de elementos atípicos. Atípicos me hago referencia a que son muy poco comunes. Pueden ser tanto personas, situaciones e incluso objetos inanimados. Y claro, las parafilias por sí solas son inofensivas porque no conllevan un malestar a la propia persona ni a los que están a su alrededor. Pero cuando hablamos de un trastorno parafílico, hacemos referencia a este tipo de fantasías sexuales que son bastante recurrentes e intensas hasta el punto de llegar a ser bastante angustiantes, que involucran tanto a personas sin consentimiento alguno y a objetos inanimados, causando en los casos humillaciones, sufrimiento o, bueno, en sí, daño de cualquier tipo, ya sea a la propia persona o a su pareja. Además, otra de las características que tiene este tipo de trastorno es que producen o llegan a producir problemas o malestares en diferentes áreas en las que la persona se desenvuelve. En este caso, serían las áreas sociales, laborales e incluso escolares. Y vaya, ¿cuál es el origen de ese trastorno? ¿Cuál es la etiología detrás de este trastorno? Pues vaya, este se clasifica, al menos yo lo clasifiqué, en 4 aspectos. El primer aspecto está relacionado con las experiencias traumáticas en la infancia. Pero claro, no hablamos de cualquier tipo de experiencia traumática. Estamos hablando de aquellas que se relacionan con aspectos agresivos o sexuales. El segundo aspecto es el entorno familiar e incluso social. Y claro, estos debieron haber incluido o incluyen maltrato, desprecio e incluso abandono. El tercer aspecto es que también pueden ser causados por algún tipo de trastorno neurológico, como por ejemplo, en algún foco epiléptico en el lóbulo temporal, que puede dar lugar a este tipo de conductas parafílicas. Y el cuarto aspecto es que también se puede llegar a relacionar con algún otro tipo de patologías psiquiátricas. Un ejemplo de esto podría ser la esquizofrenia e incluso el trastorno de la personalidad antisocial. Y bien, ahora continuaremos con los tipos de trastornos parafílicos. El primero es el trastorno voyerista. Las personas que padecen este tipo de parafilia disfrutan el observar a personas ya sea que estén desnudas o que estén manteniendo relaciones sexuales. Estos prefieren que la persona que está siendo observada no sepa que la están mirando. Y se menciona de que esta suele surgir a los 18 años de edad, porque refiriéndonos a la pubertad, hablamos más que nada sobre una curiosidad que existe sobre la actividad sexual. Y el segundo tipo tenemos al trastorno exhibicionista. Este segundo consiste en un placer sexual al exponer partes del cuerpo, vaya completamente desnudos, a otras personas de manera desprevenida. Suelen ser tanto sujetos que son físicamente maduros como a niños, produciéndoles malestares de vergüenza. Si se dan cuenta, este es básicamente lo contrario del anterior. El voyerista disfruta ver, mientras que a este le gusta que lo miren. Y se menciona que este puede desarrollarse durante la adolescencia, aunque realmente se estima que no hay una edad mínima, surgiendo durante ya sea la adolescencia o incluso a principios de la edad adulta. El tercero es el trastorno fronterista. Quienes entran en este tipo de trastorno parafílico buscan el contacto físico con otras personas a base de tocamientos y fricciones sin consentimiento alguno, o sea que básicamente estos disfrutan meterle mano a la gente. Y llegan a hacerlo incluso en lugares públicos donde pues vaya, hay mucha gente. Y en los lugares más comunes serían lugares como en el bus, en antros,
tiendas, parques, etc. Y este suele tener un inicio durante la adolescencia tardía o a inicios de la edad adulta. El número 4 es el trastorno de masoquismo sexual. En este tipo existe una excitación intensa y recurrente cuando el individuo recibe daño físico, humillación, en fin, cualquier tipo de sufrimiento. En cuanto a sus inicios, en el DSM-5 se menciona que puede presentarse en edades tempranas, como la infancia y la pubertad, y no descartamos que aparezcan en edades adultas también. El número 5 es el trastorno de sadismo sexual. Las personas sádicas disfrutan sexualmente dañar o hacer daño a otros satisfaciendo sus propias fantasías con personas sin su consentimiento. Aunque también pueden hacerlo con ello. O sea que estas personas a las cuales se les está agrediendo lo hagan con su consentimiento. Como si de alguna manera el masoquismo, que era el anterior, estuviera ligado con este tipo. Y se menciona que puede manifestarse a una edad adulta hasta la adultez media. En el número 6 tenemos al trastorno de pedofilia. En el DSM-5 se define la pedofilia como la preferencia sexual por personas que no han llegado a la pubertad. En otras palabras, a personas menores de 13 años aproximadamente. No debe confundirse con el concepto de pederasta, porque este segundo hace referencia a conductas de abuso a niños, mientras que la pedofilia nos habla más sobre impulsos y fantasías habituales que aún no se han cumplido. El séptimo trastorno es el trastorno de fetichismo. Nos habla sobre una preferencia sexual por objetos inanimados o por partes concretas del cuerpo. Un ejemplo de ello es la podofilia, también conocido por ser el famosísimo fetiche de pies. También, en algunos casos, si nos referimos a un objeto inanimado, el fetiche por los zapatos, ya sea zapatos de mujer o zapatos de hombre. Si bien las parafilias normalmente inician durante la pubertad, pero los fetiches, concretamente, pueden llegar a desarrollarse incluso antes de la adolescencia. El número 8 es el trastorno de transvestismo. Esto básicamente implica un placer sexual al vestirse como una persona del género opuesto. Aunque también se menciona que este tipo de parafilia es más común en hombres que en mujeres. Y también no se llega a aplicar a todos los individuos que se visten de esta manera, a menos que tengan algún tipo de excitación sexual de por medio. Y los primeros síntomas de ese trastorno pueden llegar a empezar incluso durante la infancia y proseguir en la adolescencia. Como número 9 voy a hablar sobre los trastornos parafílicos especificados. Estos sí que presentan síntomas y características de un trastorno parafílico. Sin embargo, no llegan a cumplir con los suficientes criterios en la categoría diagnóstica como el resto de estos trastornos. Y claro, tampoco es que llegan a clasificarse específicamente en un apartado de ellos. Aún así, estos se llegan a tomar en cuenta. Y algunos de ellos son la escatología telefónica, que se relaciona con las llamadas telefónicas obscenas, la necrofilia, que se relaciona con los cadáveres, la zoofilia, con los animales, la coprofilia, con las heces, y la urofilia se relaciona con la orina. Y ya para terminar, voy a hablarles un poco sobre los tratamientos para este tipo de trastorno. Aquí tenemos dos variables. El primero de ello es el tratamiento terapéutico. Para ser específica, puede servir tanto la terapia cognitiva conductual y la psicoanalítica. Y esta se realiza para el manejo de este tipo de impulsos, reconocer las emociones de la persona y las modificaciones de sus pensamientos y creencias. Y el número 2 son los tratamientos farmacológicos. Y estos básicamente se basan en manipulaciones hormonales que reduzcan estos niveles de impulsos o que sean inhibidos. Se pueden utilizar dos tipos de fármacos. Los primeros son los psicofármacos. Los psicofármacos básicamente inciden en el sistema nervioso central, modificando aspectos como la conducta o la percepción del sujeto. Y por otro lado tenemos los medicamentos antihormonales, que cumplen la función de una castración química. Bueno, con esto ya daría por concluido el tema. En serio, muchas gracias por quedarte al final del video. Muchas gracias por ponerme atención. Y espero que hayas aprendido o reforzado la información que he presentado aquí. Que tengan un lindo día, tarde, noche, lo que sea. Y nos estaremos viendo en una siguiente ocasión. ¡Hasta luego!